Hola a todos, ahora vamos a ver las variables. Una variable es una palabra que representa aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Ejemplo, la palabra variable uno en un momento puede valer uno, en otro momento puede valer 2, en otro momento puede valer 1.000.000, etc. Variable, otra definición. Una variable es un espacio en memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de dato. La memoria RAM es un dispositivo de la computadora la cual tiene la capacidad para almacenar datos. O sea, supongamos que el rectángulo amarillo es la memoria RAM y la memoria RAM se tiene que reservar un espacio para un tipo de datos. Y los tipos de datos tienen diferentes tamaños. Por ejemplo, un tipo 1 puede tener un tamaño menor a un tipo 3. Es análogo a lo que sería un estacionamiento, donde se reservan los espacios para estacionar diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, yo puedo reservar este espacio para estacionar el avión 1. ¿Y cómo me aseguro que este espacio está destinado para el avión 1? Agregándole un nombre representativo. Por ejemplo, avión 1. Lo mismo se hace si quisiera reservar el espacio para un avión 2, etc. Tipos de datos primitivos. Los datos primitivos son los que se ven en pantalla. Por ejemplo, el tipo de dato byte, que representa a un número entero, en la memoria RAM ocupa un espacio de 8 bits y su rango de números que puede guardar va desde el menos 128 al 127. Si, por ejemplo, quisiéramos guardar en una variable de tipo byte el número 128, el programa nos daría un error porque estaríamos sobrepasando el rango. También tenemos el tipo de dato int, que vendría también a representar números enteros, y el espacio que ocupa la memoria RAM son 32 bits, y su rango es mucho mayor al del byte. Puede guardar números mucho mayores. ¿Cómo se utilizan las variables? En primer lugar, se tiene que reservar un espacio de memoria para el tipo determinado. Por ejemplo, supongamos que el cuadrado es el espacio de memoria RAM disponible, y si nosotros quisiéramos reservar un espacio, tenemos que reservarlo indicando el tipo de dato a reservar, por ejemplo, un número entero, el cual va a ocupar 32 bits de espacio de la memoria RAM, y al espacio reservado le vamos a agregar un nombre representativo, indicando que ese espacio solamente va a estar disponible para la, la variable 1 de tipo entero, de 32 bits. Luego se representa con un nombre representativo, o sea, la variable 1, y luego se le asigna un valor. Por ejemplo, variable 1 le asigno el valor de 20. O sea, en este espacio de memoria va a estar guardado el número 20. Y ya que es una variable, luego puede tomar cualquier otro valor que sea entero. Las constantes se refieren a valores fijos que el programa no puede alterar durante su ejecución. Como decíamos anteriormente, la variable tiene la capacidad de cambiar. Por ejemplo, variable 1 puede tomar el valor de 1, que es un número entero, y luego puede tomar otro valor, por ejemplo el número 2, que también es un número entero. Pero si fuera constante, se le agrega la palabra final, luego el tipo de dato a que pertenece, al tipo de dato, o sea, vamos a indicarle al computador de que nos reserve un espacio de la memoria RAM para 32 bits, luego se le coloca un nombre representativo, por ejemplo constante 1, y luego se le asigna el valor a guardar. A diferencia de la variable, si quisiéramos cambiar el valor de la constante 1 a otro número, el programa me indicaría que estoy cometiendo un error. En ocasiones nos va a tocar trabajar con datos que lleguen de lugares externos, por ejemplo, una base de datos que fue programada por otro programador. Y los datos que nos lleguen pueden ser incompatibles con los datos que nosotros estamos trabajando originalmente, por lo cual vamos a tener que realizar conversión de tipos primitivos. Y existen dos tipos de conversión, la conversión implícita como la conversión explícita.
Con la conversión implícita nos referimos a guardar un tipo de dato menor en un tipo de dato mayor. Por ejemplo, guardar un tipo de dato byte que ocupa 8 bits de memoria RAM en un tipo de dato entero que ocupa 32 bits. Como el dato a guardar es mucho menor que el dato donde se va a guardar, no tendríamos problema y se va a realizar una conversión automática. Por ejemplo, si sumo dos números de tipo byte, el resultado va a ser un número byte. Y si lo quiero guardar en una variable de tipo entera, la suma se va a convertir en un tipo de dato entero. Como también, otro ejemplo, si quisiera guardar un tipo de dato byte, por ejemplo la variable b, asignársela a una variable c de tipo entero, se va a realizar una conversión automática. El 15 va a pasar a ser de byte a entera. Con la conversión explícita nos referimos a tratar de guardar un tipo de dato mayor en un tipo de dato menor. Por ejemplo, un tipo de dato entero en un tipo de dato byte. Como el tipo a guardar es mayor que el tipo donde se va a guardar, el programa nos va a lanzar un error. Para solucionar el inconveniente, lo que se hace es anteponer un paréntesis indicándole el tipo de dato a transformar. O sea, la variable a pasa a ser de entera a byte y por lo cual no se tendría problema de guardarlo en un tipo de dato byte. Palabras reservadas en Java. Como mencionamos anteriormente, para crear una variable, en primer lugar teníamos que indicar el tipo de dato, por ejemplo int, luego agregarle una palabra representativa y luego asignarle un valor. En Java existen una cierta cantidad de palabras que no se pueden ocupar como nombre representativo. Por ejemplo, la palabra super. Si yo intentara ocupar la palabra super, como es una palabra reservada de Java, el programa me indicaría que estoy cometiendo un error. Otro ejemplo, si quisiera ocupar la palabra class como palabra representativa, también me lanzaría un error. O sea, si quisiera ocupar cualquier palabra de esta tabla. En el próximo video vamos a practicar todo lo mencionado anteriormente. Hasta luego, que les vaya bien.